Muy buenas noches, bienvenidos a este Iniciativa Libre, el programa de Perú Nación. Hoy día vamos a hablar sobre la reactivación económica. Estas cifras de desempleo en el Perú, en Lima, 3 millones y casi en total el Perú, casi 9 a 10 millones en las cifras que he tenido el día de hoy averiguando, informando un poco. Para hablar del tema de la reactivación económica hemos invitado a Daniel Hermosa, él es vicepresidente de PYME Perú. ¿Y por qué PYME Perú? Porque ustedes saben que las pymes son una actividad que da casi el 90-95% de toda la actividad económica en el Perú. Estamos con Pancho Descanseco también con nosotros. Pancho, ¿cómo estás? Bienvenido. Y Daniel Hermosa, bienvenido. Gracias, Rafael. Pancho, buenas noches. Bueno, cuéntanos un poco, Daniel, una perspectiva, un resumen de cómo está el tema de las pymes y el desempleo en este tema de cuarentena, de la pandemia, que nos está afectando a todos. Bueno, hay cifras que todavía no se han soltado a nivel oficial, que son básicamente cuántas MIPES han desaparecido, ¿no? Se habla del empleo, casi 2 o 3 millones de puestos de trabajo, pero en el tema de las MIPES que han desaparecido, estamos hablando de alrededor de 450.000 a 500.000 MIPES, ¿no? Que es una cifra bastante alta y grave, ¿no? Ahora, ¿cómo se ha sacado esa cifra? En años normales, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística e Informática, sobre la base de información de la SUNAT, más o menos unas 150.000 empresas se dan de baja anualmente en las SUNATs, desaparecen, se van de la formalidad, ¿no? O por quiebra o por diversas razones. Pero ante esta situación, ante la cuarentena y la crisis que estamos viviendo económica, pues esa cifra se ha incrementado de manera exponencial, sobre todo en sectores sensibles como los de servicio, que obviamente otro de los factores es el cambio de hábito de consumo de la población, ¿no? Que hoy día ha aprendido durante estos 3 meses a priorizar muchas cosas, lo cual me parece correcto, pero ha dejado de lado muchas otras actividades que están impactando gravemente en la MIPE. Y el otro tema, que también es parte de este diagnóstico, es el tema de los alquileres, ¿no? Muchas MIPES no son propietarias de sus talleres o de sus tiendas. En consecuencia, tienen el gran problema del adeudo de 3 meses, ¿no? Y sobre todo el futuro, que no es muy promisor. Entonces, la desaparición de la MIPE es diaria, se viene incrementando diariamente. Otras cifras, por ejemplo, hablan de que la reactivación en la zona de confeccionistas llega alrededor del 25%. Eso quiere decir que el 75% o ha abierto de manera informal, que también es otra opción, o simplemente no ha abierto, o todavía no está en condiciones de hacerlo. Porque recuerden que han perdido mercadería de la campaña de verano y no han tenido campaña de invierno. Entonces, no hay capital para poder reiniciar actividades, porque no vendieron lo que debieron vender en su momento. Y los fondos de financiamiento FAE-MIPE Reactiva no han llegado, pues, y creo que eso ya es hartamente conocido, ¿no? Ok, Daniel. Doctor Descanseco, a estas palabras que ha hecho Daniel, su opinión al respecto, porque mire, el tema de las pymes, nosotros conocemos Gamarra, tenemos muchos amigos en Gamarra, y ellos han visto que no han tenido campaña escolar, no han tenido Día de la Madre, creo ni fiestas patrias van a tener, se han estoqueo de material y no pueden venderlo y todo se ha malogrado, y el tema de la luz que le siguen cobrando y los alquileres. Bueno, lo más lamentable, dentro de las cifras realmente pavorosas que acaba de expresar Daniel, creo que nos podemos tutear. Claro que sí. Sí, claro. Mucho gusto. Es que además las medidas que tomó el gobierno para luchar contra la pandemia tampoco han dado resultados. Entonces el escenario realmente es crítico. Por un lado, ni la cuarentena, ni el toque de queda, ni las recomendaciones sobre separación colectiva, etcétera, han caminado fundamental y esencialmente en la costa y en la selva. Porque la separación social, por ejemplo, sí se ha dado espontáneamente en la sierra, pero por razones de otra naturaleza. Entonces, el tema es, continúa la epidemia, porque las cifras siguen creciendo o se mantienen al mismo ritmo, aunque me dijeron que ayer hubo una pequeña disminución ya. Y por otro lado, ya el escenario de la crisis nos arroja una tasa de desempleo sin precedentes en el Perú. Para resumirlo, una crisis económica sin precedentes. Ahora bien, el otro tema es, se ha abierto Reactiva 2, que son otros 30.000 millones de soles,
No sé cuánto se ha ejecutado de ese monto, pero definitivamente lo que tiene que hacer el gobierno con estos recursos es lo que se ha hecho en México y en Chile, en donde los grandes grupos económicos no han accedido a ese tipo de apoyo, que es con dinero de todos los peruanos, porque esa es la realidad del asunto. La plata no es del Estado. Yo insisto en esto porque creo que no hay conciencia colectiva sobre esta realidad. Ese dinero, esos 60.000 millones de soles, son de todos nosotros y deben administrarse en beneficio de quienes los necesitan y no de grandes grupos económicos que se han llegado del santo y la limosna, así como algunos estudios de abogados privilegiados que no van a reactivar nada, salvo seguramente la posibilidad de que haya más litigios, porque han recibido el dinero cuando no había poder judicial y ellos no tenían por qué hacer absolutamente nada. En tanto que las empresas productivas sí tenemos que hacer. Yo soy un mediano empresario que trabajo todos los días 18 horas y que he cambiado felizmente durante la pandemia y durante la cuarentena, porque mi empresa se dedica a la exportación de quinoa, o sea, es una empresa de alimentos, exportadora y de alimentos. Entonces, la pregunta más bien para Daniel, que está en el sector, es ¿qué sugieres tú? ¿Qué nos sugieres a nosotros en Perú Nación? ¿Qué podemos hacer para que se pueda superar de una forma esta terrible situación, que yo sé que no va a ser algo que se pueda concretar en 24 horas ni en 15 días? Pero ¿cuáles son los pasos firmes que tiene que dar el gobierno? Un primer paso fallido ha sido Reactiva 1. Un segundo paso que no debe fallar es Reactiva 2 con sus 30.000 millones de soles. Pero yo sugeriría otro tema. ¿Cómo reactivó Roosevelt, por ejemplo, la economía norteamericana cuando se produjo el crack del 29? Antes de Roosevelt, Hoover, el presidente republicano, con 70% de desempleo en Estados Unidos, declaró: este es un problema del sector privado, ustedes resuélvanlo. No es así. Es precisamente en esas circunstancias en las que debe intervenir el Estado. Y aquí hay varias cosas, ¿no? Número uno, existe una ley por la cual entiendo que el 40% de las compras de bienes y servicios del Estado peruano deben ser realizadas a las pymes. ¿No es así? ¿Se ha cumplido esa ley? Nunca se ha cumplido. Bueno, que se cumpla esa ley, ya tienen una herramienta legal. En segundo lugar, no es solamente cuestión de que el Estado suelte plata, sino que haya inversión del Estado, que se empiece a multiplicar, por ejemplo, como se hizo en la época de Roosevelt, la obra pública, que además es indispensable. Que por otro lado, ¿no es cierto?, se prioricen y se den de repente los apoyos técnicos necesarios para que aquellos bienes que hoy día tienen un incremento sustancial del consumo, por ejemplo las mascarillas, ya nos sigan importando. Todo el mundo hay demasiado. Habla China, la japonesa, no sé qué. Sí. Acá somos los genios para hacer este tipo de cosas. Somos los mejores artesanos del mundo y además súper recontra ultra creativos. Eso es lo que tenemos que aprovechar de nuestra gente. Y te ruego una cosa, Rafael, por favor, dame la atención del caso cuando llega a los 3 minutos. Ya te pasé la voz. Soy largo. Daniel es disciplinado en el tiempo. Falta tú, Pancho. Bien, Daniel. Y estamos en fase 3 de reactiva, ya acabamos fase 3, creo que ya estamos entrando a la fase 4 de reactiva también. Y a la pregunta de Pancho, ¿qué consejos nos darías o qué consejos se le puede dar al gobierno para que piense en los pequeños empresarios también? Bueno, mira, hay que ser bastante realista, ¿no? Yo creo que el gobierno ha hecho, digamos, lo que ha querido hacer. Ellos ya han soltado sus medidas tributarias, que dicho de paso ya están venciendo, ahora están ya notificando a todo el mundo para que haga su declaración jurada del año pasado, lo cual me parece correcto. Los bancos ya comenzaron también a perseguir a los que están con las cuotas atrasadas. Entonces, realmente las cosas están hechas. No tenemos mucha esperanza de que el gobierno reflexione y cree un fondo especial para la microempresa. Estamos insistiendo, hemos presentado propuestas básicamente a la PCM con relación a un sistema que se llama el bono reactivador, ¿no? Un combo reactivador que tiene varias cosas. Una de ellas es el tema de un crédito directo a la MIPE, pero sin pasar por los bancos, que se convertiría en una especie de crédito fiscal. Le hemos expuesto al Congreso, a la Comisión de Producción la semana pasada. Inclusive hemos escrito algunos artículos y hemos salido en algunas entrevistas planteándolo, pero hasta ahora no recibimos ningún comprendido del Ejecutivo.
Entonces tenemos poca esperanza de que el Ejecutivo ya a estas alturas del partido, habiendo convocado elecciones, pueda hacer algo espectacular en favor de la microempresa. Yo creo que ellos, hasta que terminó la cuarentena, tenían un compromiso medio moral con la empresa, con las empresas MIPES, pero hoy día que ya están libres, pues bueno, ustedes vean cómo se arregla. Es lo que yo creo, es lo que yo pienso. Yo creo que hay que mirar hacia adelante. El próximo año vienen unas elecciones. Creo que los partidos políticos tienen que asumir este tema con bastante responsabilidad y deberían comenzar a iniciar un debate. Necesitamos un acuerdo. Yo quiero contarle, Pancho, de que yo tengo más de 18 años involucrado en el tema gremial, en distintos gremios, CONACO, CAPEMIPEX, hoy día PYME Perú, en diferentes gremios, con diferentes sectores. Y una cosa que hemos tenido siempre es la posibilidad de conocer a los ministros de producción de los últimos 18 años, ¿cierto? Entonces, cada uno viene con su pensamiento, con su estrategia, con su voluntad, y obviamente implementa cosas que cuando viene el otro los borra. Viene el otro, lo borra. Viene el otro, lo borra. No hay una política de Estado en relación a la micro y pequeña empresa. Esa es la verdad, y creo que los partidos políticos tienen que asumir, todos sin distinción, la construcción de una política de Estado para buscar el desarrollo de la micro y pequeña empresa. Eso es lo que yo creo que deberíamos conversar hoy día en adelante con todos los partidos políticos. Perfecto. Pancho, una pregunta del público. Desde hace algún tiempo se habla de inyectar recursos a las empresas, primero con un fondo de 736 millones y luego de 900 millones, para reactivar a través de compras a Mi Perú, unas 50.000 MIPES. ¿Qué falta para hacer que este ofrecimiento se concrete? Que lo concrete el gobierno. En realidad, acá el problema central, y yo creo que Daniel va a estar totalmente de acuerdo conmigo, es un problema de oferta y demanda. La demanda se tiene que haber caído a niveles realmente mínimos como consecuencia de la pandemia. No es solamente que el gobierno inyecte dinero en las empresas para sostenerlas mientras dura el periodo de crisis o para que recuperen el capital que han perdido y puedan empezar a operar. Es un problema de demanda. ¿Cómo está la demanda en la economía peruana? ¿Cómo está la demanda de textiles, de ropa, de alimentos, en fin, todo aquello que constituye el movimiento del mercado? Y eso se ha caído, definitivamente. Entonces, la forma de reactivar la demanda es, por un lado, tenemos que ver, claro, reactivar las empresas, que contraten gente, que haya mayor posibilidad de consumo, porque son justamente los sueldos y los salarios que perciben las personas los que generan la demanda. ¿No es cierto? Fundamental y esencialmente. Pero por otro lado, para que este círculo vicioso en el que hemos caído se convierta en un círculo virtuoso, el gobierno tiene que tomar medidas como la propia inversión pública, a lo que yo me acabo de referir. Y entonces generar una demanda por parte del Estado, que fue lo que se hizo durante la gran recesión norteamericana del año 29 y que provocó que a Roosevelt lo llamaran en un libro famoso que yo acabo de, se lo recomiendo a Daniel, que se llama Roosevelt, traidor a su clase, Traitor to his class, o traidor a los capitalistas, una política de Estado que logró levantar la economía norteamericana. Es precisamente ahora donde se aplica la economía social de mercado, que nunca ha existido en Perú y no me cansaré de repetirlo. Este es un país manejado por el mercantilismo, por determinados grupos económicos groseramente codiciosos que no han permitido que las pymes, que generan el 98% del empleo del Perú, siquiera puedan beneficiarse con esa ley del 40%. Entonces, se trata de eso, reactivar la demanda. El Estado tiene que jugar un rol que se lo permite la Constitución, que no nos vengan con el cuento del libre mercado y que no se pueda atentar contra el libre mercado, y que por eso, por ejemplo, el gobierno creo que ha observado la ley que nosotros promovimos después del Congreso para combatir el acaparamiento y la especulación. No se trata de eso, se trata precisamente de que haya libre mercado, de incentivar el movimiento del mercado y de darle a las pymes el lugar que les corresponde en la economía peruana con los incentivos necesarios. Muy bien. Daniel, ¿alguna micro perfecta? ¿Y si esta se ha podido reactivar con esta ley? Que yo tenga de conocimiento del grupo nuestro, son muy pocos realmente, no micro, sino básicamente pequeñas,
las que han postulado a esta suspensión perfecta, pero hasta ahora no han sido aprobadas, así que está de más que el resultado ha sido muy lento. De la cantidad que se han presentado, creo que no han podido ni procesar el 2 o 15% de las solicitudes. Entonces, realmente dan medidas que a veces no funcionan, ¿cierto? Pero yo quiero rescatar lo que ha dicho Francisco con relación al tema del 40% de las compras estatales. Efectivamente, en la ley 28015, que fue la ley de promoción y formalización de la MIPE en el 2002 o 2003, me parece que fue dada, fue una ley que sirvió de base para un trabajo de formalización de la MIPE y se creó medidas tributarias y laborales especiales para la MIPE. Y muchas de ellas, entre ellas la empresa familiar, se acogió a esas normas y pudimos crecer. Pero lo que pasa es que esa ley fue parchada en los siguientes gobiernos, conservando la misma estructura. Y esta es una ley que fue dada para la formalización. Y claro, el incentivo era el 40% de compras estatales. Entonces, hemos estado con una norma que ha sido modificada y adaptada, pero realmente lo que necesitamos es una ley de promoción, ya no de formalización, ¿no? Estamos hablando de futuro, no estoy pensando mucho en la pandemia, pero si no desarrollamos una norma de promoción, las empresas siempre se van a quedar enanas. Y otra de las cosas que influye para que las empresas no crezcan es el tema del espacio. Si tú vas a Gamarra, como dices tú, conoces amigos en Gamarra, tienen pues pequeños locales de 10 o 12 metros cuadrados, no les permite comprar más máquinas, lo cual no permite el crecimiento, y de ahí la necesidad de los parques industriales. Por eso es necesarísimo la política de parques industriales. Hay una ley que se dio, creo, en el gobierno anterior, que está letra muerta. Y ese es un tema que ellos, porque si no conviertes al MIPE en propietario de su local, y un local que tenga capacidad de crecimiento, obviamente no va a crecer, y lo estamos condenando al enanismo. Pues no solamente es un tema de mercado, sino también de espacio vital para poder crecer adecuadamente. Yo creo que ahí es un tema de una agenda pendiente para el próximo gobierno, definitivamente. Muy bien. Pancho, última pregunta, me pregunta alguien del público. Mensaje de Vizcarra 28 de julio. ¿Qué se espera en relación a las pymes y MIPES? Esperamos que Vizcarra escuche la voz de las pymes y las MIPES, como nosotros en Perú Nación estamos escuchándolo aquí con mucha atención y recogiendo las sugerencias de Daniel. Esperamos que no se deje llevar simplemente por sus asesores teóricos que lo están llevando al abismo, tanto en la lucha contra la plaga como en el combate contra el hambre. Yo quiero recordar el ejemplo, de Brasil. Yo hice un viaje a Brasil hace algunos años para comprar un equipo muy sofisticado para la planta que manejo en el sur de Lima, en Lurín, y descubrí que un sitio que se llamaba Tres Pontas, un pueblito que queda entre Sao Paulo y Río de Janeiro, se había trasladado a esta gran fábrica de equipos electrónicos. Yo me quedé 15 días trabajando en el desarrollo del equipo que había ido a comprar. Me hice muy amigo del dueño y le dije, ¿por qué te has trasladado acá? Dijo, porque aquí en Tres Pontas, ¿no es cierto?, me han dado el terreno gratis. Me han financiado el 85% de la inversión a 20 años con el 3% de tasa de interés. ¿No es cierto? Yo lo que pongo es el know-how y estoy dando empleo y estoy generando valor agregado, y él ya estaba exportándole hardware a la IBM de Alemania. Entonces, a lo que voy es a lo siguiente. ¿Alguna vez se ha hecho esto en el Perú? No. Pagamos las tasas de interés más altas probablemente del planeta. Ese es un tema que tiene también que regularse, porque no puede ser que mientras que aquí en el Perú, como gran cosa, se pagan tasas del 25 o del 30%, y cuando yo he preguntado por qué a las MIPES les cobran esto, me dicen, porque si no tendrían que ir al chino en la esquina, que le va a prestar al 60 o de su dedo, o lo que fuere, como lo quieran llamar, y le va a prestar al 80%. ¿No es así, Daniel? Sí, sí, efectivamente. Las tasas que se manejan hoy día, no hablemos de Europa. En un banco hoy día en Europa tú puedes conseguir créditos al 1% anual, que es lo que pagan las grandes empresas nacionales, los grupos económicos. Hablaremos de Chile, que están en el 4%. Ese es un tema que se tiene que regular. No es intervenir en el mercado, es regular un sistema mercantilista que le ha sacado de todo al pueblo peruano y que necesitamos que hoy día sea regulado para recuperar ese mercado, para que haya consumo, para que haya demanda, para que se levante la economía y para que unos cuantos no se sigan llevando el santo y la limón.
última pregunta para Daniel Hermosa. Cambios de gabinete. ¿Qué opinas de la entrada de José Antonio Salardi, quien ha sido vice de MIPES, al Ministerio de la Producción, y del actual ministro de Trabajo? A ver, con relación a Salardi, bueno, él ha sido viceministro. Antes de eso, él ha tenido mucha experiencia en otros sectores. Tengo fe en que nos va a escuchar, porque como viceministro hemos tenido, digamos, la posibilidad de conversar con él, inclusive hasta por WhatsApp, y él ha respondido siempre a los gremios, ¿no? Tiene muy buena voluntad, le deseamos la mejor de las suertes y espero que no rompa ese diálogo, ¿no? A veces el problema, como dice él, y lo dice él, no necesariamente es en el Ministerio de Producción, sino en el de Economía, ¿no? Que a veces ahí los tecnócratas no entienden de la necesidad de salvar a las MIPES. Recuerda que el 25% del sueldo que ganan todos los empleados públicos es pagado por las MIPES. La MIPE contribuye con el 25% del PBI, ¿cierto? El 25% de un metro de carretera es nuestro, ¿cierto? Es nuestro aporte. Así que no nos pueden tratar pues como ciudadanos de tercera o de cuarta y no atender los requerimientos de las MIPE. Así que, bueno, por ese lado. Y con relación al ministro de Trabajo, la verdad yo creo que debería haber un peso pesado, porque estamos hablando de una crisis laboral muy grave para el país. No puede ser pues, un carichín, o sea, ponlo a entrenar como viceministro, ponlo a entrenar pues como director general y luego lo subirá. Porque inclusive la ministra de Economía, yo la conozco cuando ha sido directora general, una chica empeñosa, con ganas de apoyar ¿cómo se llama? A los sectores, a los gobiernos locales y regionales. Tengo la mejor impresión de ella, pero ha tenido un caminito antes de llegar a ser ministra. En cambio, creo yo que si quiero capacitar a alguien, lo capacito en otro lado y no lo pongo pues como capitán del equipo, ¿no? Imposible. Daniel Hermosa, Pancho de Canseco, muchísimas gracias. El tiempo ha terminado en Trinchera Libre del Día, pero muy interesante. Dime. Yo quiero pedirle a Daniel para seguir el diálogo e incorporar tus sugerencias a nuestro plan de gobierno y empezar a promoverlas desde ahora, ¿no? Encantado, muy bien, con mucho gusto. Sí. Vamos a plantear otras reuniones, muy interesante. Muchas gracias, Daniel. Claro que sí, Pancho, muchas gracias, Rafael. Pancho, gracias. Síguenos en nuestras redes y el miércoles venimos con otro tema interesante en Trinchera Libre. Muchas gracias, amigos. Muchas gracias, hasta luego. Un placer.